Tiene la palabra don Eliezer Feinsack Mins por 16 minutos. Muchas gracias, señora Presidente. Estimados compañeros y compañeras diputadas, queridos costarricenses, después de haber escuchado a los compañeros por 2 días expresar fuertes y bien merecidas críticas, queda claro que no hay juicio más severo de la gestión del presidente Carlos Alvarado y de los últimos 8 años de gobierno del Partido Acción Ciudadana que el dado por los costarricenses en las urnas en las pasadas elecciones. He de reconocer, como lo han hecho algunos compañeros a lo largo de estas 2 sesiones, que al presidente Alvarado le tocó gobernar en circunstancias bastante difíciles, que sin lugar a dudas complicaron su gestión y lo hubieran hecho con cualquiera que hubiese ocupado la silla presidencial en ese momento. No podemos, sin embargo, caer en el simplismo de responsabilizar a la pandemia por los claros y evidentes fallos de un gobierno que, más allá del manejo de la situación sanitaria, careció de rumbo y liderazgo e insistió en perpetuar y hasta profundizar las causas del pobre desempeño que ha tenido el país a lo largo de la última década, tanto en materia social como económica. Es cierto que hubo una relativa buena labor en infraestructura, y aunque algunos critican que los proyectos desarrollados fueron heredados de administraciones anteriores, lo cierto es que don Rodolfo Méndez tomó una institución que había perdido la capacidad de ejecutar obra y con la misma legislación obsoleta y carencia de recursos que los anteriores gobiernos, la puso a trabajar. Pero no podemos obviar que la mayor parte de ese desarrollo se dio en la GAM, dejando al resto del país apenas con migajas y retazos de obras. Es mi obligación moral mencionar, a manera de ejemplo, el vergonzoso récord mundial de ineficiencia y absoluta incapacidad de gestión que representa el proyecto de la carretera San Ramón-San Carlos, concebida hace más de 50 años y cada día más lejos de ver su concreción. Lo hago con la esperanza de que las nuevas autoridades salden esta enorme deuda que tenemos todos los costarricenses con nuestros hermanos de la zona norte del país. Tampoco podemos ignorar, como olímpicamente lo hizo el presidente en su alocución, los escandalosos casos de corrupción que comprometieron los cimientos de la obra pública y minaron, una vez más, la confianza de los costarricenses en las instituciones que hemos creado para servirles. La ley de contratación administrativa, con sus portillos y recovecos, ha facilitado la galopante corrupción. Y no solo en las licitaciones de obra pública, tal como tristemente lo pudimos constatar en las fraudulentas compras de mascarillas, guantes y gabachas a chatarreras, empresas de servicios contables o de asesoría de comunicación. Esta ley debe ser reformada para crear mecanismos sencillos que transparenten los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios. Y la bancada del Partido Liberal Progresista que hoy lidero la está preparando. Además de erradicar la corrupción, debemos acabar con la costumbre tan arraigada de construir proyectos viales en retazos. Un triste y claro ejemplo de esto es la carretera Limón. El señor presidente se vanagloria de que, abro comillas, en semanas entrarán en funcionamiento 30 kilómetros de ampliación de la Ruta 32, cierro comillas. Habiendo transcurrido 4 años y medio desde que se giró la orden de inicio y habiéndose superado la fecha original de entrega del proyecto completo en más de 1 año y medio. Es por esto, compañeros y compañeras, que no podemos seguir permitiendo la ineficiencia y la indolencia que han reinado en cuanto a las obras y los servicios de interés para la ciudadanía. La Contraloría General de la República señala, en su más reciente memoria anual, que los diferentes procedimientos y trámites que se deben realizar están diseñados en función de los requerimientos de las instituciones y no desde la perspectiva de los usuarios y de los costos que se les imponen. Debemos poner a las instituciones al servicio de la ciudadanía y cuidar los recursos de los contribuyentes. El presidente Alvarado demuestra, una vez más,
que nunca entendió de qué iba la reactivación de la economía, por la que los costarricenses venimos clamando hace más de 6 años. Basado en cifras recientes, afirma que la economía sí se reactivó, pero confunde, lamentablemente, reactivación económica con recuperación pospandemia. El crecimiento económico de los últimos trimestres no es mucho más que el rebote de una economía que tocó fondo por la pandemia y ahora se recupera gracias a la exasperantemente lenta reapertura y eliminación gradual de las restricciones impuestas desde el 2020. Pero nada ganamos si tan solo volvemos a la situación prepandémica de crecimiento anémico y desempleo galopante. No olvidemos que el desempleo ya había alcanzado casi un 12,5% antes de que arrancara la pandemia. Para reactivar la economía y poder sostener tasas de crecimiento del 6 o 7% anual durante varios años, necesitamos de un sector productivo robusto y dinámico y un Estado facilitador preocupado por disminuir el costo de la vida de sus ciudadanos y los costos de la producción. Lo que tenemos después de 8 años de gobiernos PAC es un sector privado golpeado por el exceso de regulaciones, la alta carga impositiva y la hostilidad abierta y declarada de las instituciones de un gobierno que en vez de facilitador percibe su misión como obstaculizar todo intento de generación de riqueza, empleo y prosperidad. Hace 50 años se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Hoy es el crecimiento sostenido y sostenible de la producción lo que nos permitirá lograr una mejor recaudación que le permita al Estado brindar más y mejores servicios. Para ello, es necesario adoptar medidas generadoras de confianza para los ciudadanos, en tanto que son consumidores, emprendedores, inversionistas y empresarios. Esto pasa por una necesaria simplificación del sistema tributario, eliminando decenas de impuestos improductivos, simplificando y aplanando impuestos como el IVA y los de renta, eliminando exoneraciones no relacionadas con el fomento de la actividad productiva y la lucha contra la pobreza, en aras de reducir la pesada carga impositiva que recae sobre los hombros de los costarricenses, una de las más altas de Occidente. También en este campo estamos trabajando desde la fracción del PLP. Un segundo elemento generador de confianza es la procura de un Estado ágil y eficiente, más dedicado a buscar el bienestar de los ciudadanos que envolverlos dependientes de los programas sociales. Y en este sentido, me provoca esperanza el ambiente de diálogo y búsqueda de acuerdos reinante entre las nuevas fracciones, plasmado primero en la ruta trazada por 4 partidos de oposición democrática mediante el acuerdo firmado el pasado sábado, con el cual la fracción de gobierno también ha mostrado coincidencia. La misma Contraloría nos recuerda en su memoria anual 2021 que abro comillas, la institucionalidad pública no está cumpliendo adecuadamente con su tarea, pues no hay un vínculo sólido con las necesidades de la ciudadanía, que es su propósito fundamental. El ciudadano en el centro de toda la acción política. También nos advierte que el 73% de los costarricenses, 3 de cada 4, consideran que el dinero que recauda el gobierno no se utiliza para atender sus necesidades. La Comisión de Modernización y Reforma del Estado, pactada en el acuerdo de los partidos, deberá trabajar intensamente para poner a las instituciones al servicio de la ciudadanía y crear las condiciones necesarias para catapultar la economía y la producción nacional. En esta línea, en los próximos días, los diputados del Partido Liberal Progresista estaremos presentando un proyecto de ley para hacer más eficiente la lucha contra la pobreza. Un tercer eje de trabajo para recuperar la confianza de los costarricenses es la reducción de costos de producción y del costo de la vida. La Comisión Especial de Energía contribuirá en ese sentido, buscando la mayor eficiencia operativa en los mercados de energía, cuyos costos hoy agobian
a los hogares costarricenses y ahorcan al sector productivo. Pero hay mucho más por hacer para lograr la reducción de costos. La ruptura de monopolios y oligopolios públicos y privados, la eliminación de aranceles proteccionistas que garantizan mercados cautivos para beneficio de unos cuantos, la homologación de registros de agroquímicos, productos farmacéuticos y otros, son campos en los que mucho se puede hacer, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo. El Partido Liberal Progresista estará en primera fila en esta batalla. Siendo uno economista de profesión, asumo que ustedes esperaban una amplia disertación en este tema. No teman, no los voy a aburrir. Una de las ventajas de ser el último en hablar es que ya varios diputados y diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra dejaron harto claro que la casa no queda en orden. En particular, las diputadas Paulina Ramírez y Pilar Cisneros nos presentaron cifras y gráficas que desnudaron la triste realidad que nos hereda el actual gobierno. Pero es menester destacar algunos hitos alcanzados por la administración Alvarado Quesada. El menor crecimiento económico en más de una década antes de la pandemia. El mayor desempleo alcanzando un 12,4% justo antes de la pandemia. En el año 2019, a pesar de los ingresos adicionales generados por la entrada en vigencia de los impuestos de la reforma fiscal aprobada a finales del 2018, el mayor déficit fiscal en casi 4 décadas. El crecimiento del endeudamiento público en casi 20 puntos porcentuales del PIB y el nivel más bajo de las reservas internacionales en muchísimo tiempo. Afirmar que el gobierno saliente está dejando un grupo ICE fortalecido para acometer los desafíos de la transformación digital y las energías limpias, cuando se trata de una institución cuyas deudas representan alrededor del 11% del PIB y que lamentablemente se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo tecnológico y energético del país, demuestra una grave desconexión con la realidad. Hablar de Habdeba como una empresa que está en ruta a su estabilidad económica, cuando no sobrevive sin presupuestos extraordinarios y préstamos de otras instituciones para pagar su propia planilla, demuestra una grave desconexión de la realidad. Decir que el CNP y el PAI son las bases de nuestra seguridad alimentaria, cuando la prensa ha reportado y la Contraloría ha constatado que se ha convertido en un oneroso y perverso intermediario que distribuye a nuestros comedores infantiles productos descompuestos a un precio mayor que el ofrecido por agricultores y comercios locales por producto fresco, demuestra una grave desconexión con la realidad. Dice don Carlos que las anteriores son ejemplos de que las empresas del Estado, abro comillas, pueden ser reencausadas y bien administradas para el bienestar del país. La realidad es otra muy distinta. Después de 8 años PAC, quedamos con malos servicios, con costos operativos altos y sin hacer las inversiones necesarias para mejorarlos. Las instituciones no solo están mal, sino que están siendo ordeñadas para que sirvan de caja chica del Estado. Para muestra un botón. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene el dinero para construir el nuevo hospital de Cartago parqueado en bonos de Hacienda. Y los cartagineses que sigan esperando por su salud. Ojalá que pronto encuentren el muñeco enterrado a ver si se les acaba al menos esa otra espera. El presidente se da el taco de decir que logró cambios sustantivos en las finanzas y la eficiencia pública, sin necesidad de echar mano de privatizaciones o de debilitar nuestro Estado social de derecho. He ahí el quid del asunto, la tosudez ideológica. Señor presidente, eso que usted llama Estado social de derecho se debilita cada vez que un niño abandona las aulas o una joven completa sus estudios sin tener una comprensión básica de lectura ni el dominio de las operaciones aritméticas básicas, como lo han revelado reiteradamente las pruebas PISA. Eso que usted llama Estado social de derecho peligra cada vez que a un asegurado se le otorga una cita médica o de cirugía para 2 o 3 años después. Y más aún, cuando prácticamente la mitad de los trabajadores costarricenses se les niega el acceso al seguro de salud por los excesivos costos de la formalidad. La fortaleza de eso que usted llama Estado social de derecho depende de que la ciudadanía reciba servicios públicos oportunos y de calidad, a cambio de los impuestos, tasas, cargas sociales y demás rubros que paga de manera directa o indirecta.
y no del nombre, forma o color de las instituciones que los brindan. Señor presidente, a pesar de todo lo señalado, a pesar de los escándalos de corrupción que nublaron su gestión, a pesar del grave deterioro de los servicios públicos, me atrevo a afirmar que la razón por la que usted pasará a la historia como el primer mandatario que dejó a su partido sin representación en la Asamblea Legislativa, al menos desde la fundación de la Segunda República, fueron los descarados y reiterados intentos de su gobierno por violentar la privacidad de las familias costarricenses y adoctrinar a nuestros niños y niñas jóvenes. Voy a pedir un minutico más, por favor. Si el escándalo de la UPAD fue el ataúd de su gestión, el grosero intento por extraer información delicada de los niños y las niñas de 5º grado mediante las pruebas Faro fue el clavo que terminó de sellarlo. Que esto sirva de recordatorio para todos quienes ocupamos un puesto público, sea o no de elección popular. El pueblo costarricense es amante y férreo